edición de Kilómetro Cero Noticias. Mi nombre es Edel Cortés y junto a Bruno Cabrera estaremos revisando lo más importante del día. ¿Cómo estás, Bruno? Muy bien, ¿y tú, Edel? Muy bien, lista para ver lo del día de hoy. Pasemos los titulares de este martes entonces. Veamos, sigue la polémica desde el Palacio de la Moneda. El presidente José Antonio Kast ha recibido críticas desde la oposición por la comida que organizó junto a su esposa María Paz Adriasola para reunirse con sus excompañeros de carrera. Desde este 6 de abril, la Tesorería General de la República determinó que más de 550.000 deudores del CAE deben pagar lo que adeudan. En este contexto, la Corte de Apelaciones ha recibido recursos de amparo por parte de los deudores para evitar los descuentos automáticos. Se espera que siga subiendo el combustible del petróleo, el costo de la vida. El estrecho de Hormuz sigue cerrado y según Donald Trump no ha podido pasar ninguna embarcación comercial. Iniciamos el repaso de esta jornada desde el Palacio Presidencial porque el gobierno se prepara para presentar nuevos detalles sobre el plan de reconstrucción nacional previo a la cadena nacional de mañana miércoles. Esto ocurre en medio de cuestionamientos por parte de la oposición y en el marco de la polémica por almuerzo del presidente Kast en La Moneda. Para entregarnos más detalles sobre lo ocurrido desde La Moneda está Martín Aliste. Buenas tardes, Martín. Muy buenas tardes, así exactamente. Este martes el gobierno presentará más detalles sobre el plan de reconstrucción nacional en un encuentro oficialista que se llevará a cabo en el Cerro Castillo. La reunión tiene el objetivo de ordenar al oficialismo y también de afinar detalles previo al ingreso del proyecto al Parlamento. Es importante recordar que este proyecto incluye 40 normas en distintos ejes, específicamente 5, los que corresponden a reconstrucción de zonas afectadas por incendios, reactivación económica, fortalecimiento institucional, orden fiscal y seguridad. La iniciativa impulsada por el Ejecutivo se perfila como la más relevante de la administración del presidente José Antonio Kast, abarcando medidas como la disminución del impuesto corporativo de un 27% a un 23%, la eliminación de contribuciones a la primera vivienda para adultos mayores y la restricción de la gratuidad universal para personas mayores de 30 años. Sin embargo, son precisamente estas medidas las que han generado polémica en la oposición. De hecho, el día de ayer el Partido Socialista se presentó en La Moneda para entregar una carta al presidente José Antonio Kast expresándole su descontento con este proyecto. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, dio las siguientes declaraciones. Escuchemos. Estamos entregando una carta al presidente de la República en relación a este anunciado proyecto del cual no tenemos conocimiento, llamado de reconstrucción, pero que la verdad tiene una reforma tributaria encubierta. Hemos hecho saber la necesidad de separar la discusión de lo que son medidas urgentes para la ciudadanía de aquellas de más largo plazo y que conllevan un cambio en la estructura tributaria que ha de analizarse. El anuncio del Plan de Reconstrucción Nacional también se enmarca en la polémica del almuerzo organizado por el presidente José Antonio Kast y su esposa María Pía Adriasola. Los diputados socialistas Daniel Manutieri y Daniela Sicardini denunciaron la situación, presentando un requerimiento a la Contraloría para que investigue si esta actividad se llevó a cabo con fondos públicos o privados. Si bien desde el gobierno evitaron profundizar en la situación, señalaron que el presidente fue el que se hizo cargo de todos los gastos de esta actividad. Sin embargo, el día de hoy se le consultó a la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, sobre este tema y no emitió declaraciones. Sin embargo, también surgen cuestionamientos sobre el uso del Palacio de la Moneda, un edificio fiscal para actividades privadas, y también sobre el uso de garzones y de cocineros funcionarios de la Moneda para llevar a cabo esta actividad privada del presidente. Quien se refirió a esta situación el día de hoy fue el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, quien señaló que no es la primera vez que los presidentes ocupan el Palacio de la Moneda para llevar a cabo este tipo de actividades, señalando que corresponde a una especie de tradición por parte de mandatarios anteriores. Escuchemos las declaraciones del diputado. El presidente reside en La Moneda y además trabaja en La Moneda. Así que evidentemente que un protocolo ayudaría, pero yo evidentemente quedo tranquilo con la explicación, por un lado de que lo va a pagar. Yo ayer lo busqué en un buscador de redes sociales y todos los presidentes, al menos desde Patricio Aylwin, recibieron a sus compañeros de universidad o de colegio en La Moneda con un almuerzo en el estándar de La Moneda. Mañana miércoles el presidente de la República presentará oficialmente el Plan de Reconstrucción Nacional en cadena nacional y se espera que la próxima semana el proyecto sea ingresado oficialmente al Congreso. Se despide para Kilómetro Cero Noticias, Martín Aliste.
Muchas gracias, Martín, por tu completo reporte. Ahora pasamos a otro tema, porque ya empezó el cobro a los deudores del CAE, como había anunciado el presidente Kast. En el marco de las nuevas medidas de cobranza del crédito canal del Estado, la Contraloría confirmó la facultad de la Tesorería General de la República para cobrar el crédito ante los recursos de protección de deudores que buscaban frenar el cobro. La nota es de Carolina Ratia y Bruno Cabrera. Por mucho tiempo la señal fue: no les vamos a cobrar, no se preocupen. Entonces aquellos que no tenían problema dijeron: bueno, si le están dando una señal a todo el mundo, me voy en la misma y dejo de pagar. La instrucción aquí que le ha dado el ministro de Hacienda a la Tesorería es que empiece a cobrar. Embargos, retención de impuestos y retención de cuentas bancarias. A eso es a lo que se exponen los morosos del CAE, a los cuales se refiere el presidente Kast. Morosos que hoy, tras el pronunciamiento de la Contraloría, no pueden alegar ilegalidad ante el cobro de la Tesorería General de la República. Tras una consulta del exdiputado Miguel Mellado, la Contraloría fue tajante. La Tesorería está obligada por ley a cobrar el CAE. Es el regreso de una normativa que ha mutado desde su creación en 2005, cuando las reglas del juego eran mucho más duras para el estudiante. Y es que, aunque hoy la tasa es del 2%, el sistema original operaba con un interés del 5.8%, un préstamo que solo cubre el arancel referencial, dejando en manos del alumno una brecha de millones que debe costear de su propio bolsillo. No estoy en contra de pagarlo, lo que me complica un poco es el tema de los intereses tan altos, porque finalmente estudié 3 años y estoy debiendo mucho más de lo que gasté en esos años en la educación. De hecho, las altas tasas de interés originales pueden explicar las cerca de 550.000 personas morosas. Por ejemplo, estudiar medicina en la Universidad de Chile actualmente tiene un arancel real de 9.468.000 pesos, mientras que el CAE cubre solamente un aproximado de 5 millones. Ese crédito, pagado a 20 años, termina costando aproximadamente 47 millones al 2% de interés y más de 60 millones si fuera al 5.8% de interés, casi 15 millones de diferencia. Buscando reducir el déficit fiscal, el gobierno activó a la tesorería para cobrar el CAE. La ofensiva de este mes de abril se concentra en los morosos de mayores ingresos, específicamente en aquellos con sueldos que rondean el 1,5 millones de pesos. Estamos haciendo un llamado a que el Ejecutivo cumpla su palabra. Acá dijo que supuestamente el foco de la fiscalización iban a ser quienes ganaban más de 5 millones de pesos. Pero acá estamos hablando de personas que viven con su sueldo mes a mes. Desde ahí es que a lo largo del país distintos deudores comenzaron a interponer recursos de protección para frenar los procesos de cobro, alegando la vulneración de sus derechos, pues se estaría aplicando por parte de la TGR el procedimiento del Código Tributario a una deuda de naturaleza educacional. La potestad de aplicar el procedimiento coactivo del título quinto del Código Tributario al cobro del CAE no ha sido conferida expresamente por la Ley número 20.027, ni por ningún otro cuerpo normativo. Pero el camino judicial ya suma sus primeros reveses. La Corte de La Serena declaró inadmisible los recursos, argumentando que existen otras vías de reclamo, una decisión que los abogados tachan de injusta y carente de base legal. Pese a este fallo y al dictamen de Contraloría, la batalla no ha terminado. Con recursos aún pendientes en otras cortes, cualquier contradicción obligará a la Corte Suprema a intervenir para dictar la última palabra. Muchas gracias, Carolina y Bruno, por su nota tan informativa e importante. Ahora pasamos a noticias más felices para nuestro país, porque Chile superó los 6 millones de turistas extranjeros el año pasado y Santiago fue reconocida como una de las mejores ciudades del mundo para viajar solos. Exactamente, y es que por eso hoy la capital dio un paso más. Lanzó su primera política regional de turismo, una hoja de ruta a 10 años. Ángel Gil y Antonio Sigre nos muestra cómo Santiago se está reinventando. Estoy a 180 metros sobre Santiago en el nuevo teleférico Pionono del Cerro San Cristóbal, inaugurado hace menos de 2 meses. 24 cabinas, 1 kilómetro de recorrido y 7 minutos de vista panorámica. Y no es casualidad que esto exista ahora. Chile superó los 6 millones de turistas extranjeros en 2025, un 14,6% más que el año anterior. Santiago es hoy la 4ª mejor ciudad del mundo para viajar solo, según TripAdvisor. Pero hay un problema. Muchos de esos turistas pasan por Santiago sin quedarse. Hoy, la capital quiere cambiar eso. A pesar del aumento de turistas en Chile, Santiago sigue siendo para muchos solo una escala. Una ciudad donde se aterriza, se duerme una noche y se parte al sur o al desierto. Right, just 2 days in Santiago, 2 days in the Lake District.
I think 3 days, and then we'll go over to Argentina, Bariloche. 2 días, ese es el promedio y es justamente lo que las autoridades quieren cambiar. Bueno, aquí estamos en el edificio de la Bolsa con todo el ecosistema de turismo de la región metropolitana. Empresarios, pymes, hoteles, hostales, operadores, guías turísticos, autoridades regionales, nacionales, del mundo privado. Todo el mundo unido, ¿para qué? Para lanzar la primera política de turismo de todo el país, de la región metropolitana. Queremos ser la capital del vino, la montaña, los negocios, los grandes eventos, con un turismo sustentable, de calidad y seguro. Así que, chiquillos, vamos que se puede, a trabajar en conjunto. Hoy, en la Bolsa de Comercio, el gobernador Claudio Rego junto a la presidenta de FEDETUR, Mónica Salaquet, lanzaron la primera política regional de turismo de Santiago. Aquí tenemos que ser capaces de poner en valor como una marca común a Santiago. O tenemos una visión compartida y una marca compartida, o no vamos a llegar a ninguna parte. Una hoja de ruta a 10 años construida con más de 9.000 personas e impulsada por el gobierno de Santiago junto a la Universidad San Sebastián. Casi todo el turista pasa por Santiago, pero se queda poco tiempo. ¿Cómo los atraemos? Evidentemente en Santiago y en el país tenemos ciertas brechas vinculadas al servicio. Tenemos que dar buenos servicios para que la gente nos siga recomendando y siga volviendo. La inversión total en turismo del gobierno de Santiago entre 2021 y 2026 supera los 7.300 millones de pesos. Los objetivos: posicionar a Santiago como capital del vino y la montaña, como sede global de negocios y eventos, y como destino sostenible y de calidad para las 52 comunas de la región. Pero Santiago ya tiene con qué. A pocas cuadras de la Moneda, el barrio París-Londres, adoquines, fachadas de 1920 y un mercado cultural mensual que llena sus calles de arte, música y gastronomía con entrada libre. Santiago dejó de mirarse como ciudad de paso. La pregunta ahora es, ¿cuánto tiempo van a querer quedarse? Sigue en el estrecho de Hormuz, mientras Estados Unidos mantiene el bloqueo naval a Irán. Para hablar sobre este tema y el resto del mundo estamos con Federico Allendez. Bienvenido, Federico. Muchas gracias, muy buenas tardes. Así es, Estados Unidos ya cumple 24 horas en torno a la maniobra militar más arriesgada en la actual guerra entre Estados Unidos e Irán. Este bloqueo naval no es solo una demostración de fuerza, es también una respuesta al bloqueo que Irán propició también en el estrecho de Hormuz. La presencia de las flotas estadounidenses cortando el paso a los buques iraníes ha desatado un efecto dominó inmediato y mundial. El Comando Central de Estados Unidos anunció que más de 10.000 tropas de la Marina estadounidense se encuentran desplegadas para hacer cumplir el bloqueo. El mismo mando añadió que durante las primeras 24 horas ningún buque logró pasar el bloqueo y 6 debieron volver a los puertos iraníes cuando intentaron burlarlo. Esto puede tener como una de sus consecuencias el debilitamiento del flujo petroquímico iraní, que es uno de los elementos clave en la economía que ya se encuentra debilitada por los ataques estadounidenses. El mercado del crudo también ha entrado en un pánico especulativo. Los precios del barril se han disparado y eso se traduce en un repunte de la inflación global, golpeando el bolsillo del ciudadano a pie de todo el mundo. No obstante, el presidente Trump se ha mostrado abierto a una segunda ronda de negociaciones en Islamabad, capital de Pakistán. Es precisamente ese país quien ha abogado por conversaciones que lleven a la paz y un final del conflicto. Un panorama verdaderamente desolador, pero no es el único conflicto. En Occidente se está desarrollando uno más ideológico, pero igualmente sorprendente. La tensión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Papa León ha alcanzado niveles que no habíamos visto. ¿Qué hay en el fondo de este choque, Federico? En este fondo hay un conflicto más tectónico entre dos visiones del mundo que son antagónicas entre sí. El presidente Trump ha criticado la tolerancia que ha mostrado el Papa respecto a la delincuencia y su mal manejo que tiene en relaciones internacionales. El sumo pontífice, que se encuentra en Algeria para una visita protocolar, buscó bajarle el perfil y señaló no tener miedo de la postura del presidente Trump, añadiendo que su deber es predicar en voz alta el mensaje del Evangelio y no caer en estas disputas. Las consecuencias son interesantes considerando las elecciones de medio término que se vienen en Estados Unidos, donde se especula que los resultados serían adversos para el actual mandatario estadounidense. Una batalla por la narrativa y el conservadurismo que cruza el Atlántico y que precisamente nos lleva a nuestro último tema. Europa Central está en vilo. Acabamos de presenciar unas elecciones históricas en Hungría. ¿Por qué el resto de Europa está mirando a Budapest con tanta atención?
significa ni más ni menos el fin de una era. Hemos presenciado un giro absoluto en el principal laboratorio político en Europa. Durante 16 años, Víctor Orbán y su modelo de democracia iliberal marcaron el paso del nacionalismo europeo. Sin embargo, las urnas han hablado con una participación récord, cercana al 80%, un hito para el país centroeuropeo. El nuevo primer ministro, Peter Matthijs, promete volver a un rol protagónico en la Unión Europea, reforzando las relaciones con sus miembros. El rechazo a Orbán también trae repercusiones a Estados Unidos, considerando que el presidente Trump y el vicepresidente J.D. Vance tuvieron un respaldo abierto hacia la derecha de Orbán. El líder húngaro había sido uno de sus aliados principales en esta nueva extrema derecha que ha ganado poder en el mundo. Orbán incluso ha sido un ejemplo para nuestro presidente, José Antonio Kast, quien ha señalado en múltiples ocasiones su admiración hacia su liderazgo. Bueno, muchísimas gracias por toda la información, Fede. Ahora nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más noticias. No se despegue de Kilómetro Cero. Seguimos con las noticias aquí en Kilómetro Cero, pero directamente desde el Congreso, ya que durante esta jornada se han visto críticas transversales hacia el gobierno por el fracaso de una sesión en la Comisión de Hacienda del Senado que discutía temas claves en seguridad. Esto ocurrió luego de la ausencia de la ministra Trinidad Steiner en la sesión. En el Congreso tenemos a Silvia Matamala, que nos trae los detalles. Buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Bruno. Muy buenas tardes, Bel. Sí, tal cual como mencionan, y es que en una sesión acá en el Senado, específicamente en la Comisión de Hacienda, tuvo que ser suspendida por la ausencia de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y el subsecretario de la misma cartera, Andrés Joana. Durante la sesión estuvo presente el ministro SECPRES, José García Ruminot, para poder explicar el por qué las autoridades no pudieron asistir, pero no logró calmar los ánimos y afirmó la existencia de una descoordinación por parte del Ejecutivo. La ministra Steiner habría enviado su excusa el día de ayer, comunicando que el subsecretario Jonet no iba a poder asistir tampoco, así que la comisión no pudo llevarse a cabo. Cabe destacar que la ministra de Seguridad estaba en una actividad con el presidente José Antonio Kast, que estaba llevándose a cabo con el director de la PDI, Eduardo Serna, así que la discusión legislativa no pudo llevarse a cabo y solo duró 22 minutos. Así que pasemos a escuchar lo que dijo Rodolfo Carter, parte de la comisión y senador independiente por el Partido Republicano. Este es un error impresentable. Se nos cae todo el relato. No costaba nada tener otra actitud frente a esto. Es de verdad de las cosas más sensibles para los ciudadanos, la falta de carabineros, la falta de postulantes que tenemos en las escuelas y la dignificación de la carrera de los hombres y mujeres que visten de uniforme. Si algo que nos distinguió durante la definición electoral que tuvieron los chilenos es que nosotros queríamos reivindicar la posición de carabineros en la sociedad. Hoy la tramitación era clave para los temas de seguridad del gobierno de José Antonio Kast, que su objetivo era centrarse en modificaciones que modernizarían a la institución de carabineros para reforzar su funcionamiento y afrontar el déficit en sus filas. Las medidas se basan en la mejora de la gestión interna, extender la carrera policial para lograr nuevos ingresos, añadir incentivos para el nuevo desempeño y afinar la administración del recurso humano. Todo esto para atraer y hacer que los uniformados permanezcan dentro de las filas de la institución. Esta controversia se suma a otros que ha tenido la ministra Steiner en las últimas semanas, como la salida de la ex subdirectora de la PDI, Consuelo Peña. La ministra tuvo que desmentir en reiteradas ocasiones su intervención en el hecho, incluso aquí en el Congreso, en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, en donde insistió que no tuvo que ver con la salida de la ex jefa de inteligencia de la PDI.
El punto máximo de la oposición fue la reforma constitucional propuesta por senadores del sector que prohibiría el paso inmediato de exfiscales a cargos políticos, como lo es la situación de Trinidad Steiner. Y ellos mismos la bautizaron como Ley Steiner. Dada la suspensión de esta comisión, las senadoras de oposición Paulina Bodanovich y Daniela Sicardini se refirieron en la situación. Las escuchamos. Yo lamento, la ministra dio las excusas, pero la verdad es que el ministerio debería funcionar independientemente de la ministra, y creo que es bien importante este proyecto porque toma el mérito de los carabineros, se consideran temas también de políticas de igualdad, de ascenso, de promoción, que se discutieron largamente en la Comisión de Seguridad. Entonces, un poco vergonzoso, porque cuando el gobierno acá señala que hay una emergencia en todo orden de cosas, incluso en la seguridad, y mande una excusa a la ministra, que va a ir el subsecretario, pero después dice el subsecretario que tampoco puede venir, o sea, francamente, me parece no solo inconsecuente, sino que también es una falta de respeto para esta comisión, pero también para los carabineros. El presidente de la comisión y también senador Javier Macaya comentó que se hubiese tenido la disposición de despachar el proyecto, pero que sin la presencia del Ministerio de Seguridad no se podía llevar a cabo. Esto según sus palabras. Silvia Matamala desde el Congreso para Kilómetro Cero. De completo desde el Congreso de Valparaíso. Que tengas buena tarde. Bueno, nosotros continuamos informando, pero ahora nos pasamos a la actualidad deportiva. Hace pocos días se anunció el nombramiento de Marie-Louise Ita como nueva directora técnica del plantel masculino del Unión Berlín, lo que se abre una nueva puerta para el acceso de las mujeres dentro del fútbol masculino mundial. Los detalles en la siguiente nota de Felipe Hinojosa y Benjamín Sañartu. Decisión histórica de Unión Berlín. El club alemán nombra a Marie-Louise Ita como su entrenadora principal hasta junio. Tal como dijo Davo, el club alemán Unión Berlín acaba de marcar un hito en la historia del fútbol, ya que con la asignación de Marie-Louise Ita como entrenadora interina, se convierte en el primer equipo de las 5 grandes ligas europeas en tener a una mujer como entrenadora principal del plantel masculino. Ita asume el cargo luego de la destitución de Steffen Baumgart, quien llegó a Berlín en diciembre de 2024 y fue cesado proveniente de la rama sub-19 del club. La DT está destinada a ser la entrenadora del primer equipo femenino a partir de la próxima temporada. Sin embargo, hoy asume el cargo principal de la rama masculina hasta el final de la liga y con un objetivo claro: escapar de cualquier amenaza de descenso. El equipo de la capital alemana marcha 11º con 32 puntos, a 7 puntos del repechaje de descenso y ya sin posibilidad de entrar a competencias europeas con 5 jornadas por disputarse. Esa misma noche, nos pusimos en contacto con Marie y por supuesto le presentamos nuestra idea. Como ya mencionó Chris, el plano original era bastante diferente. Enseguida aceptó el reto y se mostró satisfecha con la confianza que le demostrábamos. Sin embargo, este hito no es el único de las últimas semanas en el mundo del fútbol. Hace un par de días, la FIFA entregó la lista oficial de árbitros que dirán presente en la cita mundialista, donde destaca la presencia de 6 árbitras. Katia García y Tori Penso como árbitras principales, Sandra Ramírez, Brooke Mayo y Catherine Nesbitt como asistentes de línea y Tatiana Guzmán en el VAR. De esta manera, el Mundial a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá será la segunda edición con presencia femenina en el arbitraje. Así, vemos que las puertas del fútbol masculino de a poco se están abriendo para las mujeres. Sin embargo, ¿qué tan cerca estamos en Chile de esta realidad? Uno no está acostumbrado a ver a las mujeres en el mundo masculino, pero la mirada femenina tiene una perspectiva también distinta que puede también enriquecer la diversidad del fútbol. En nuestro país, en 2021, María Belén Carvajal fue la primera árbitra en dirigir un encuentro de primera división masculina. Pero en lo que llevamos de 2026, la primera división de nuestro fútbol no ha tenido mujeres dirigiendo como juezas principales. En otro ámbito, gracias a la gran campaña de Colo-Colo femenino y el mal rendimiento del masculino en 2025, varios hinchas en redes sociales no dudaron en pedir a Tatile Silveira, entrenadora brasileña de la rama femenina del club, como DT del primer equipo masculino.
De esta manera, aunque aún queda mucho camino por recorrer, acciones como lo que ha hecho Unión Berlín parecieran acortar cada día más la inmensa brecha entre la mujer y el fútbol profesional masculino. Tremenda oportunidad para que las mujeres ingresen a la cancha de una vez del fútbol femenino, del fútbol masculino, perdón. Muchas gracias, Felipe y Benjamín. Seguimos en el ámbito deportivo y es que revisaremos lo más destacado internacionalmente, ya que hoy se definen los primeros semifinalistas de la Champions League y Carlos Alcaraz avanza en el trofeo Conde de Godó. Además, en nuestro país, Coquimbo Unido se enfrenta a la Universitario en la segunda fecha del grupo de la Copa de Libertadores. Para más detalles tenemos a Bárbara Conejero en el estudio. Bienvenida, Bárbara. Muchas gracias. Buenas tardes, Edel y Bruno. Esta tarde se definieron los primeros semifinalistas de la Champions League, el torneo de clubes más importantes de Europa, con dos duelos claves, el Atlético de Madrid contra Barcelona y Liverpool contra Paris Saint-Germain. ¿Y cómo llegan los equipos a la cancha? Tanto el Atlético de Simeone como el PSG de Luis Enrique llegaban con ventaja tras ganar el partido de ida por el mismo marcador y con 2 goles de diferencia entre sus respectivas series. Atlético y Barcelona protagonizaban ya su 6º enfrentamiento de la temporada, 2 equipos que se conocen muy bien a lo largo de la temporada y que en la edición pasada de Champions ya logró eliminar a Liverpool en ese estadio. Tras el partido de vuelta, el PSG está a Universitario, visita Universitario en el Estadio Monumental de Lima dentro de la fecha del grupo de la Copa Libertadores. El cuadro peruano viene de igualar sin goles ante Deportes Tolima por la primera fecha del torneo continental, mientras que el Pirata llega tras empatar a 1 ante Nacional de Uruguay en su debut en la Conmebol. ¿Con qué equipo, Bárbara, saldrá a la cancha Universitario? El equipo dirigido por Rabal apostará por un 3-5-2 con Miguel Vargas en el arco, 4-3-3 equilibrado con Diego Sánchez en el arco, Sainas, Gasolo, Fernández y Cornejo en defensa y el mediocampo Galani, Camargo y Chandía. Se trata de un partido único ya que Coquimbo Unido se enfrentará por primera vez en su historia a Universitario de Lima en el torneo continental. Y el partido de vuelta está programado para el 7 de mayo de 2026 en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Bueno, ahora alejémonos del fútbol y pasemos al deporte blanco. Y es que hoy se está viviendo el segundo día de la primera ronda del ATP 500 de Barcelona, ¿no? Sí, así es. El tenista español Carlos Alcaraz debutó con victoria en el trofeo Conde de Godó al imponerse 6-4 y 6-2 al finlandés Otto Virtanen, aunque con ciertos imprevistos. El murciano ya venía de una semana complicada en Monte Carlo, donde cayó en la final de Masters ante Yannick Sinner, lo que lo dejó sin la posibilidad de consolidar el liderato del ranking ATP. En ese contexto le costó tomar el ritmo a un partido donde además su contrincante venía con fuerza, pero logró salir ileso en cada una de ellas. En el 5-4 del primer parcial solicitó la entrada del fisioterapeuta por ciertas molestias, pero logró recomponerse y cerró el primer set con 6-4. Y como no hay nada como jugar en casa, en la segunda manga el español elevó su nivel de forma progresiva y se adelantó 2-0. Virtanen consiguió mantenerse competitivo, pero aún así el campeón número 2 del mundo cerró sin conceder puntos. Con esta victoria, Carlos Alcaraz avanza a octavos de final del torneo de Barcelona, donde enfrentará al checo Tomás Machak, que es el número 47 del ranking del ATP, el próximo jueves 16 de abril. Bueno, muchísimas gracias por toda la información, Bárbara. Nosotros ahora nos movemos al mundo del espectáculo porque esta semana están pasando varias cosas. Exactamente, Del, y es que el mundo del entretenimiento no da respiro. Desde lo que pasó este fin de semana en Coachella, lo que se viene en la cartelera nacional. Bienvenido, Benja. Buenas tardes. Cuéntanos. Buenos días. Buenas tardes, perdón, Bárbara y Edel. Bueno, Coachella arrancó con mucha fuerza con Justin Bieber haciéndose viral por usar un computador para reproducir videos de YouTube, incluidos sus propios clips antiguos, mientras cantaba encima casi como un karaoke. ¿Y eso te gustó? ¿Le gustó al público? Bueno, en verdad dividió totalmente. Algunos lo vieron como un momento nostálgico, pero otros lo criticaron por ser un show muy simple y sin algo de producción.
sobre todo considerando que habría cobrado como cerca de 10 millones de dólares, que es la cifra más alta en la historia de Coachella que le pagan a alguien. Y ¿les parece si pasamos a escuchar un poco de lo que fue Justin Bieber con The Kid Laroi en el escenario? Sí, escuchémoslo. Bueno, Sabrina Carpenter por su parte apareció en el escenario principal del festival con una presentación ambiciosa y llena de guiños visuales. Sin embargo, fue muy criticada tras un incómodo momento con una fan al confundir un grito tradicional árabe con un canto tirolés, diciendo en pleno micrófono que eso no le había gustado, y eso hirió la sensibilidad de la gente en las redes sociales, que lo mostró claramente. Mientras, Karol G se llevó todos los aplausos haciendo historia como la primera mujer latina en encabezar el cartel principal. Apareció con los colores de su bandera, trajo invitados de lujo como Wisin y dio un mensaje de orgullo. Ahora queda esperar a ver qué va a pasar en la segunda semana, bien digo, del festival. Y bueno, en otras noticias, les cuento que la cartelera nacional de conciertos se viene cargadísima para los próximos días. El epicentro va a ser el Movistar Arena, un estadiazo buenísimo. Mañana miércoles y el 15 y el jueves 16 de abril llega la reina del pop italiano, Laura Pausini. Y con su gira mundial Yo Canto Tour, y ojo que las entradas están totalmente agotadas para los 2 días, no quedó ni una sola, así que si no alcanzaron, no se preocupen, porque este viernes 18 viene Sebastián Yatra, otro gran cantante, y el colombiano viene con un show mucho más íntimo, quiere hacer algo distinto esta noche, que la gente se sienta escuchada, así que si tienen la oportunidad de ir, se los recomiendo de todas maneras. ¿Y hay algo para quienes no son de Santiago? Sí, el viernes 17, un día antes, los Bunkers continúan con su gira histórica por Chile y llegan a Viña del Mar, a la Quinta Vergara, con un concierto de larga duración que repasa toda su trayectoria. Es sin duda una cita obligada para los amantes del rock penquista este primer semestre. Bueno, muchísimas gracias, Benjamín, por toda esta información. Ahora nosotros, con esta tremenda parrilla y conciertos, terminamos esta edición de Kilómetro Cero Noticias este martes 14 de abril. Gracias por informarse junto a nosotros. Les recordamos que pueden seguirnos en Instagram y en X, que está saliendo acá abajo en pantalla, como @KilómetroCeroNoticias, para estar informado la mayor parte del día, toda la semana. No olviden suscribirse también a nuestro canal de YouTube. Nos estaremos viendo a la próxima. Buena tarde.